Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día viernes 10 de noviembre del año 2023. Estamos en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmitiendo para todo el mundo desde CX30 Radio Nacional, radionacional.com.uy. También tenés la aplicación La 30. Por supuesto, por aire, la radio esa vieja, viste, que escuchabas antes, que escuchaba tu mamá, que escuchabas vos, tu abuela, qué sé yo, la famosa Espica. Bueno, también por ahí salimos, por aire, 11:30 AM. ¿Quedará alguien todavía que escucha radio así? Bueno, los que andan en coche, ¿no? Los que van en auto, los que conducen los ómnibus, ¿no? Los ómnibus, que son, muchos son eléctricos ahora porque Carolina Cosa está preocupada por el tema del ambientalismo, del ecosistema. Parece que iba a comprar un montón de coches eléctricos chinos, no sé qué pasó. Fue a pedir plata varias veces al Fondo Monetario Internacional, al BID. Hizo muchas reuniones. Últimamente ha ido seguido a Nueva York. No se sabe a qué. Lo cierto es que en la ciudad de Montevideo hay cantidad de barrios, inclusive Carrasco, con el 30% de problema de saneamiento. Barrios que tienen el 12, 15% de problema de saneamiento. Mucha mugre, ¿no? Mucha basura. Contenedores cada vez hay menos. Ayer salí a hacer un mandado, de esos mandados que uno sale rápido, viste, con toda la ansiedad de terminarlo pronto, porque tenés otras cosas en la cabeza para realizar, pero son esos trámites que son necesarios, que es comprar la comida, la bebida, todo eso que es agotador y que vos precisás que la ciudad sea ágil, sea rápida, que te dé todas esas facilidades. Tener una ciudad amigable, qué utopía, ¿no? En esta ciudad de Montevideo. Bueno, están las calles destrozadas, no hay semáforo, tenés que parar a cada rato, porque te tenés que cuidar de que, como diría aquel cuento de Felisberto Hernández, igual yo me cuido y miro para los dos lados, no sea cosa que alguien me pase por arriba, qué sé yo. Ya en este país, como diría Felisberto, de acuerdo a esta ciudad, a esta Bolche Video, y estoy un poco desilusionado de la vida y esas cosas, pero igual me cuido, ¿viste? Cuando llego a las esquinas y voy en el coche y miro para los dos lados, para cuatro lados a veces porque me pueden pasar por arriba. Y púfate, la quedaste, ¿eh? Ahora en el puente de Miguelete, acá en el Prado, no sé qué pusieron unos lomos de burro, que bien de burro lo que hicieron, ¿viste? Bien de burro. Vos tenés en un tramo cortito donde está el puente, precisamente ese puente maltratado, espantosamente tratado. Bueno, vos tenés en el tramo de cuánto será eso, no sé. Soy malo yo para las matemáticas y la geometría. ¿2 metros tendrá? ¿Será un tramo de 2 metros de puente? ¿Será 2 metros y algo? Bueno, vos tenés un bruto lomo de burro y enseguida el otro. Y justo ahí, cuando los coches tienen que doblar para un lado, para el otro, que es en los cruces de camino, que ahí tenés todo un trébol, ¿viste? Ahí al ladito de la cancha de Wander, cerca ahí del Rosedal. Espantoso eso, bien para embromar, por no decir otra cosa. Pues sí, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Pero a qué idiota se le ocurre hacer esto? ¿A quién se le ocurre esto? ¿Y para qué pusieron estos lomos de burro acá? ¿Tendrían que poner semáforo en tales y tales lugares? No, todo trancado. Bueno, imagínate, así con ese ánimo yo llego a un supermercado a comprar. Y después de que compro, digo, ay, mamita querida, ahora tengo que dar toda la vuelta y otra vez lo mismo. Esa es la ciudad de Montevideo que tenemos. Y yo te hablo del Prado, ¿eh? Privilegiado, ¿no? Es uno de los barrio Jardín, un barrio turístico, precioso, con una, digamos, arquitectura y una ingeniería de jardinería que trajo una vez el conde de Bullenthal, con un capo francés que sí sabía de jardinería, y ahí nos quedó este hermoso jardín en Montevideo muy maltratado, pero tenés tremendos carteles que te dicen cuidando los espacios libres, mejorando Montevideo en los espacios libres, y el mismo cartel te tapa el espacio libre, ¿viste? Los mismos carteles te van tapando y te van diciendo que te mejoran el espacio libre. Bueno, todo este tipo de disparates, producto de una persona que evidentemente no está en sus cabales y habla de lo que no sabe, además, y son gente que pueden hacer de todo, porque ella fue presidente de Antel, fue ministra de Industria y ahora es intendente y quiere ser presidente de la República también. O sea, pueden hacer todo, ¿viste? Son unos cracks. Este tipo de personas, saben de todo. Carolina Cose, la reina de las contrataciones directas, que es un mecanismo excepcional, pero ella las usa y dale que va con las mismas empresas para cada rubro, la misma,
Y nadie investiga nada, ¿viste? Ahí no hay juicio político. ¿No, Nani? La senadora, que habla de que está muy preocupada y hay que hacer una comisión y hacer un juicio político por el caso Marcet, por el caso Marcet. Dale con Marcet. Marcet debe estar prófugo vendiendo droga por todos lados, millonario, ¿no? Multimillonario, quién sabe qué está, y quién sabe qué grupo se está financiando, quién sabe qué grupos militantes, PSU se llama, ¿eh? El cártel de Marcet, PSU. Qué curioso, ¿no? Primer cártel del Uruguay, PSU, Partido Comunista de Uruguay. Igualita la sigla, ¿viste? PSU. Anda por todos lados el tipo, porque está incriminado porque mataron a un fiscal en Paraguay en el año 2022. Entonces mezclan todo, te mezclan. Es prófugo. Le dieron el pasaporte a una persona que es prófugo, que además tiene un cártel de la droga, es narcotraficante, y ahí empezó el gigantesco conventillo de los dimes y diretes y el vox populi y lo que socialmente se dice y se mediatiza, y todos estos temas, a los efectos de otorgar un pasaporte, si esa persona no tiene causa penal abierta en el país, no hay una denuncia y no hay una causa penal, no está en trámite una causa, no está procesado, y si a su vez cometió delitos en una época y purgó la pena, conmutó la pena, cumplió la condena, ¿vos sabés que esa persona es otra vez un ciudadano libre para nuestro Estado de Derecho? ¿Sabían eso ustedes? Porque marea tanto la clase política, dicen tanto disparate, que hay que aclarar esto en primer lugar. Nuestro país, desde nuestra constitución, desde el artículo 7, artículo 8, artículos 12 al 23, nos considera, nos comprende y nos ampara en nuestras libertades individuales. Y nuestro Estado siempre presume que somos inocentes y libres hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cuándo se demuestra lo contrario? Cuando se abre un juicio penal contra alguien que es imputado por un delito, semiplena prueba. Es decir, no hay plena prueba, hay que investigar, a ver si todos esos indicios dan suficiente convencimiento a un juez en lo penal para que ese juez decida, después de todas las instancias obligatorias de un proceso penal perfectamente diseñado por los principios del derecho procesal establecidos en el Código General del Proceso, con los lineamientos generales que la Constitución dice en esos artículos 12 al 23, formulando ahí las garantías del debido proceso, todo en la órbita del Poder Judicial, todo en la órbita de jueces, eso que ya Uruguay no tiene más, que le sacaron en el año 2017 con la legislación de este nuevo Código del Proceso Penal, que tiene ahora fiscales, son fiscales los que nos juzgan, los que nos investigan, los que buscan acusarnos sin garantías del debido proceso, porque se supone que el juez es el que tiene que determinar si somos culpables. Es decir, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién demuestra lo contrario? La Constitución dice, el Código Penal dice, el Código General del Proceso dice en nuestro país que es el juez. El juez es, Nani, el juez es. No abrir una comisión para ver, para un juicio político. ¿Y juicio político a quién? Si ya están sometidos como maletín de loco ahora todos estos tontos, todos estos retardos psicoaspergerianos. Están todos dando vuelta con el fiscal Machado, que Carolina H., que Bustillo, que Maciel. Todo el psicorretardo aspergeriano está todo junto. Y a su vez todos vivos, ¿no? Los abogados que cobran honorario. Y el que fundó esto, el que creó todo este disparate, todo este estropicio del Estado de Derecho, el que perpetró el golpe técnico de Estado, hablo del doctor Jorge Díaz, a quien se le escapó Marcet en el año 2018, a quien se le escapó Rocco Morábito caminando por cárcel central, sin cámaras de seguridad y sin custodios, cuando había un pedido de extradición, un exhorto con un pedido de extradición para trasladar a Rocco Morábito a la justicia italiana,
con orden de captura de Interpol y de Europol, a Jorge Díaz se le fue caminando por cárcel central sin custodios policiales y sin cámaras de seguridad. Nani, ¿sabías eso? ¿Saben eso? Los frenteamplistas que se escandalizan, el gobierno de la ilicitud, el gobierno delictivo. Claro, ¿cómo aplican el principio de transposición, ¿no? Lo que son ustedes lo trasladan a los demás enseguida. Ponen el espejo ahí y trasladan todo lo que hicieron. El pasaporte de Marcet, vuelvo a repetir lo que dije ayer, antes de ayer, y lo seguiré diciendo. Nani, ¿vos sabías que Mujica creó una secretaría privada en Torre Ejecutiva, piso 4, año 2013, cuando era presidente de la República? Una secretaría ilegal, fuera del presupuesto nacional, oculta a la opinión pública, para articular y acelerar trámites documentales de más de 10.000 pasaportes falsos, más de 10.000 pasaportes falsos, según consta en la carpeta de investigación fiscal de la doctora Gabriela Fossati, en una extensa indagatoria que realiza a la secretaria privada de Mujica, María Mina Capilli, en calidad de indagada, dando todos los detalles del funcionamiento de esa secretaría, sometida a la frecuente presencia de un espía ruso, agente SBR, que cayó preso, condenado por esa causa, llamado Alexei Silvaev, socio de otro ruso que ayudó a escapar a Rocco Moravito y que figuraba como socio de una pizzería. Socio ruso, agente SBR, es decir, ex KGB, están formados en la escuela de la KGB, del KGB de la Resientur, que continuó, perpetuó el KGB Vladimir Putin, y tiene instalados a estos personajes en este país y en esta región, tramitando estos pasaportes y otros documentos civiles falsificados, porque así lo exige el protocolo estratégico de acción de los agentes, de los espías, de los agentes terroristas, de los lavadores de dinero, que prepara la escuela ya clásica del KGB, hoy SBR. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían que se estaba perpetrando todo ese delito? Falsificación ideológica de documento público, delitos contra la fe pública, tráfico de influencias, porque el presidente era el que mandaba la orden, la sugerencia a la Dirección Nacional de Identificación Civil. Y como bien dice la fiscal Fossati, ¿y a usted qué le parece? Si sale de presidencia esa orden, ¿le parece que un subordinado va a decir lo contrario? No le suena a presión? ¿No suena a presión eso? Que el presidente todo el tiempo envíe sugerencias, sugerencias, dicen ellos, órdenes veladas de que tramiten esa cantidad de pasaportes y como consecuencia de ello otros documentos civiles a esa Dirección Nacional de Identificación Civil. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Todo eso no los escandaliza? ¿Todo eso no es motivo de movilizar el país y decir, bueno, recompongamos todo entonces y vayamos por lo menos hacia el año 2013 y de ahí para acá y reclamemos que se continúe con la investigación que estaba desarrollando la fiscal Gabriela Fossati, quien fue separada de su rol fiscal de especialidad por un acto administrativo arbitrario con desviación de poder que llevó a cabo el fiscal Juan Gómez, después de estar reunido en su oficina a puertas cerradas con el abogado de Gustavo Leal, el licenciado Gustavo Leal, quien se encontraba en un momento determinado hablando con los padres de Astesiano en el Chuy, bajo este gobierno. Qué raro. Y ahí hicieron saltar el fusible. No, no, que Fossati se vaya de esto. Le complica mucho la vida política a todo el Frente Amplio y muy especialmente a todo ese gobierno de José Mujica. Delitos por doquier, ¿eh? Tráfico de influencias, abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, defraudación al Estado, desde un funcionario público que tiene un agravante, presidente de la República, el primer mandatario,
Y en ese gobierno no quedó ahí, ¿eh? Se mandó mil y una a Mujica. Se fundió Pluna con un muy cuestionable, rarísimo, argumento de que el socio privado Campiani había caído en quiebra. No sabemos nada, si hubo un proceso concursal, si hubo luego un proceso liquidatorio, como sí ocurrió con Casa de Galicia, lo que tanto cuestionaron ustedes. Lo cierto es que Campani se fue del país. No sabemos si se fue con guita, no se fue, si simuló que quebró, no sabemos nada. Pero quedó todo como una situación de quiebra del socio privado y Uruguay quedó como el socio solidario porque el inteligente del contador Astori así hizo firmar ese contrato, ese acuerdo de empresa mixta entre lo público y lo privado. Y nosotros, el Estado, todos nosotros, los pavotes, los bobos, perejiles, pagarines de la boda, los pagarines de la boda. Y por si fuera poco, cuando quedaron esas naves que no sabían qué hacer, se iban a rumbar ahí, inventaron un remate público, un remate que no existió, un remate falso, un remate trucho. ¿Se acuerdan? Con el señor de la derecha. Y se fundió y caímos en una deuda enorme. Eso fue en el gobierno de Mujica. Les escandaliza un pasaporte a Marcet, un pasaporte a Marcet. Lo que es interesante de este conventillo fiscalista, por lo menos yo confirmé un concepto jurídico que lo plantea, digamos, desde un tecnicismo, el ágil y lúcido abogado del doctor Jorge Díaz, hoy defensor de Carolina H. Es el abogado defensor de Carolina H. en esta fiscalía, ante este fiscal, la fiscalía que Jorge Díaz creó junto a Diego Camaño, el que se encerró con Gómez y le fue a dar el aviso de que la sacara a la fiscal Fossati, que buscara alguna argucia, algún argumento administrativo, qué sé yo. El presidente de la República no hizo nada. Era preceptivo, prácticamente es obligatorio que el presidente aplique el 197 de la Constitución, observando ese acto del director del servicio descentralizado y suspendiendo el acto observado. No lo hizo el presidente, no lo hizo. Sí se apuró con sacar a Carolina H., no sacó al canciller, por ejemplo, pero queda claro que la autoridad competente, esto según la interpretación que hace del Código Civil, de la ley civil y de un decreto, el decreto, a ver si lo encuentro, 501 del 2006, que hace el catedrático de Derecho Constitucional Correa Freitas, a quien consulta el doctor Jorge Díaz, respecto a efectivamente quién es la autoridad competente para emitir un pasaporte. El pasaporte es un documento civil, como la cédula de identidad, como la credencial cívica. Es un documento civil, como un acta de matrimonio, certificado de defunción, partida de nacimiento. Es decir, que el órgano competente para decir si autoriza o no un pasaporte es la Dirección Nacional de Identificación Civil. Y respecto a este decreto 501 del año 2006, publicado el 12 de diciembre de 2006, hace relación con los antecedentes penales, por ejemplo. Pero primero tengo que decir esto. ¿Qué plantea el abogado defensor de Carolina H. ante el fiscal Machado? Que ella no puede ser sometida a ninguna acusación, no es culpable de ese presunto acto, no sé, administrativo, viciado de nulidad. ¿Qué viene a hacer esto? ¿Por qué? Porque la autoridad competente es la Dirección Nacional de Identificación Civil, que es la que autoriza o no el otorgamiento del pasaporte, en este caso un pasaporte solicitado desde el exterior, que es una de las hipótesis que establece el decreto 129 del 2014 que promulgó, que publicó Mujica, en el gobierno de José Mujica. Ese decreto 129 del año 14 establece todo el protocolo administrativo para el otorgamiento de un pasaporte solicitado
por ciudadano uruguayo natural desde el exterior. Ciudadano natural es aquel ciudadano que nace en territorio nacional o es hijo de nacionales, es hijo de uruguayos, de madre o padre uruguayo. Se transmite la nacionalidad natural. Otra cosa es la nacionalidad legal. Eso es por antigüedad de residencia, trabajo, inversión, y obtienen una ciudadanía, pero por vía legal, no son ciudadanos naturales. Tienen casi los mismos derechos y obligaciones, excepto mínimos derechos políticos, como ser candidato a presidente, etc. Pero en este caso se habla de un ciudadano natural, nacido en territorio uruguayo, que solicita desde el exterior un pasaporte. Cuando Marcet solicita ese pasaporte, estando en Dubái, quedó retenido porque en Dubái, sobreseído de una causa que investigaban, sobreseído, es decir, quedó sin causa, entendían que él no podía salir del país si no tenía su pasaporte verdadero. Parece que descubren que el pasaporte paraguayo que tenía es un pasaporte falso. Falso. Delito, dicen ustedes, ¿no? Delito. Bueno, ese delito, esa falsificación de documento público, una falsificación ideológica, es un delito que cometió Marcet en otro país, en Paraguay. Paraguay le otorga ese pasaporte. Ahora bien, si eso hubiera sido así, inmediatamente hubiera dado cuenta de todo ello la propia autoridad paraguaya, la propia autoridad y la justicia paraguaya, y tendría que haber ocurrido ahí un pedido de extradición al Paraguay, comunicándosele, por supuesto que al gobierno de Dubái, a las autoridades de Dubái, y también a Interpol, y también a Interpol. Y a su vez se le comunicaba, se le tendría que haber comunicado a Uruguay, a través de Cancillería o directamente al Ministerio del Interior, que hay un pedido de captura, ¿no?, por una orden de extradición al Paraguay para que Marcet sea sometido a la justicia paraguaya porque tiene una falsificación documentaria de pasaporte paraguayo. Eso no ocurrió. Es raro, no ocurrió eso. En tanto no ocurrió eso, en esa situación jurídica en el derecho quiere decir la relación que tenemos los seres humanos con las normas y con las demás personas y con las instituciones. ¿En qué situación jurídica se encontraba entonces Marcet? Era un ciudadano uruguayo retenido en un país, en el extranjero, por no tener el pasaporte uruguayo. Respecto a nuestra ley, esa es la situación jurídica de Marcet. Si tenía pasaporte paraguayo trucho, si estaba prófugo, eso a Uruguay no le interesa a la ley uruguaya eso, porque no tiene un pedido de extradición de otro país. No le solicitaron a Uruguay que le diera pasaporte para que viniera a nuestro país y luego se extraditara, es decir, se trasladara a ese país para ser sometido a la justicia, porque está prófugo de la justicia, porque tiene una causa abierta. Nada de eso pasó. Marcet, en nuestro país, había sido condenado por un delito que cumplió, que terminó su pena, es decir, purgó la pena, ya la cumplió, quedó libre, quedó libre. Y a su vez, no tenía causa abierta en Uruguay. No había otra causa penal, no estaba procesado Marcet en nuestro país. Entonces, Marcet, para nuestro derecho, para nuestro orden jurídico, para nuestras leyes, en ese momento, cuando solicita el pasaporte, es un ciudadano, sí, eso, libre, libre. Por eso solicitó el pasaporte. Es de perogrullo, ¿no? Como diríamos cuando bromábamos nosotros en derecho, es de pedregullo, ¿no? Es de perogrullo esto. Si Marcet estuviera prófugo en aquel entonces por todas esas causas que dicen, ¿a ustedes les parece que hubiera solicitado un pasaporte a Uruguay si estaba prófugo? Como está ahora, ahora sí está prófugo. ¿Ustedes ven que Marcet esté solicitando pasaporte ahora? Si solicitó pasaporte es porque él sabía que estaba amparado por la ley, seguramente sus abogados, inclusive Balbi, dice, no, vos sos un ciudadano libre, ahora te corresponde, así podés salir de Dubái. Y fue lo que hizo Balbi, fue a negociar eso. ¿Y qué pasó? Bueno, el director de justamente Identificación Civil, de la Dirección Nacional de Identificación Civil, manifiesta que Uruguay estaba obligado a dar el pasaporte. Porque Marcet en ese momento tenía la situación jurídica
de ciudadano uruguayo libre, sin causa abierta penal por nuestra ley y ya con una pena cumplida, purgada. Digo todo esto para entender de qué se trata este mareo de los antecedentes de Marcet. Porque cualesquiera de nosotros podemos tener antecedentes penales, pero si vos cumpliste con la pena y no tenés causa abierta, volvés a ser un ciudadano libre. Incluso en el derecho hay un principio, en el derecho penal, que se dice en latín, non bis in idem, non bis in idem. ¿Qué quiere decir? No se te puede condenar dos veces por la misma causa. No se te puede condenar, no se puede abrir otro proceso por la misma causa, cuando ya fuiste condenado y cumpliste con esa condena. Entonces no se te puede seguir condenando, no te den pasaporte, no te dejen salir. Es en definitiva una condena permanente. Entonces quedás de por vida condenado por un delito que cometiste una vez y ante lo cual ya cumpliste con la pena, ya cumpliste con el Estado. Porque el Estado te dice, según sus leyes penales, cuál es una máxima de prisión o según la pena de prisión que dio esa autoridad judicial, una vez que cumpliste esa pena, esa prisión que te dieron, ya cumpliste con el Estado de Derecho, ya cumpliste tu pena, ya pagaste tu condena, pagaste por el mal que hiciste. Eso es en términos jurídicos. No estamos hablando acá moralmente ni políticamente, Da Silva. No estamos hablando políticamente. Como salió Da Silva a decir, es un delincuente, qué bien, está bien lo que está haciendo el fiscal, senador del Partido Nacional. Está bien lo que está haciendo el fiscal que no se come la pastilla. Machado y el fiscal de la Fiscalía General de la Nación, porque estas cosas hay que llevarla a fondo, investigar la corrupción. Y a vos, Balbi, ¿con qué te paga? ¿Con el dinero del narcotráfico? Ese conventillo hace Da Silva. No tiene nada que ver, Da Silva, eso. Acá estamos hablando en términos estrictamente jurídicos. Si no, no estamos entendiendo nada y estamos perjudicando todas las instituciones de un Estado de Derecho, como ya las perjudicaron enormemente todos ustedes, todos juntos, todo el sistema político. Yo no sé si es porque no saben, no estudian, no leen, o hay un tremendo pacto que no nos dicen. Porque cada vez que pasa esto, como con lo de Astesiano, no se entiende y mucha gente sospecha por qué el presidente de la República presurosamente va a hablar con Fernando Pereira. Qué raro. ¿Por qué iba a hablar con Fernando Pereira? Cuando lo de Astesiano lo primero que hizo, llamó por teléfono a Fernando Pereira, el presidente de la República. Y cuando vino a dar la conferencia por este tema de Marcet, después se quedó 15 minutos a puerta cerrada hablando con Fernando Pereira. Qué raro, ¿eh? ¿No les parece raro? ¿Qué tiene que hablar el presidente de la República con el presidente de un partido de la oposición? ¿Qué negocian algo? ¿Pactan algo? Bueno, lo cierto es que, a ver si esto lo entendés, Da Silva, si en ese momento la situación jurídica de Marcet es de un ciudadano libre, el pasaporte había que darlo. No importa si es narcotraficante, si viene su abogado defensor y te paga con la guita del narco y les dejó 5 millones de dólares. Eso es otro tema. Acá estamos hablando directamente de que de si fue legítimo el otorgamiento del pasaporte y si se cumplió con todos los trámites que la ley exige y los decretos exigen. Y en cuanto a este último punto, que es con lo que están mareando ahora, que es que tiene antecedente, que sí, justamente el reglamento del pasaporte establece que si alguien tiene antecedentes hay que manifestarlo en el otorgamiento de esa documentación civil que es el pasaporte. La conveniencia de facilitar a nuestros ciudadanos el trámite del pasaporte que expide la Dirección Nacional de Identificación Civil, esto está en el decreto 501 del 2006, resultando que conforme las disposiciones vigentes, aquellas personas mayores de edad que tramiten pasaporte común en la República ante las oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil deben gestionar previamente el certificado de antecedentes judiciales en la Dirección Nacional de Policía Técnica y por consiguiente hacer dos trámites ante unidades dependientes de un mismo ministerio, con un único fin, dice el decreto, con un único fin, lo que conlleva una mayor disponibilidad de tiempo y costos de traslado para el usuario. Que la ley, dice el numeral 2, que la ley número 14.762 del 28 de agosto de 1978 y sus modificativas otorga a la Dirección Nacional de Identificación Civil competencia en materia de expedición de cédulas de identidad y pasaportes comunes
en todo el territorio nacional mediante la identificación científica de quienes tienen la obligación y el derecho, respectivamente, de contar con los referidos documentos. Es decir, todo ciudadano uruguayo, todo ciudadano natural uruguayo, en situación jurídica de ciudadano libre, tiene el derecho y la obligación, dice la ley civil y dice este decreto 501, el derecho y la obligación de tener cédula de identidad y pasaporte. Si acaso viaja, va a viajar o está en el exterior y no lo tiene, por lo tanto, ese trámite del pasaporte común desde el exterior está formulado en el artículo 27 del decreto 129 del año 2014. ¿Se entiende? Eso es lo que pasó con Marcet. Nada más que eso. Es obligatorio, en ese caso, para Marcet tener el pasaporte. Era un derecho y una obligación. Y ahí, como estaba libre, cumplió con la obligación de tener pasaporte. Porque a su vez, con ese pasaporte, en Dubái lo dejaban irse. ¿Cómo en un país te van a dejar ir si descubren que vos tenés un pasaporte falso y no tenés el pasaporte real? Bueno, pidió el pasaporte para acreditar su nacionalidad. Ese Estado se tiene que enterar si él efectivamente es ciudadano de este país y todo eso es confirmatorio cuando se otorga el pasaporte, porque se va a cotejar con su cédula de identidad, con otros datos civiles, y que está libre de causa penal, que no está tramitándose una causa penal contra él y que tiene antecedentes, pero ya cumplió con la penalidad, ya cumplió con la condena que emitió la autoridad judicial. Después dice el numeral 3 que a los efectos de simplificar el proceso de obtención de pasaporte, las dependencias involucradas han desarrollado con el apoyo de Antel y el portal del Estado uruguayo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de sus diferentes programas, y la Presidencia de la República, un nuevo sistema que permitirá transmitir a la Dirección Nacional de Policía Técnica los datos requeridos por el artículo quinto del decreto 382 del año 1999, decreto del 7 de diciembre de 1999, que esto se hará por vía electrónica. Ello implica que el usuario solo deberá presentarse ante las oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil a solicitar la audiencia respectiva y será esta la que por la vía señalada le requiera al órgano competente en la materia si aquel es poseedor o no de antecedentes judiciales a los efectos de determinar si se puede extender el documento de viaje requerido. Es simplemente eso. Es decir, es de mero trámite, es obligatorio que en ese trámite se comunique todo esto y si se encuentra que tiene antecedentes penales, se debe hacer constancia en el otorgamiento del pasaporte de que esa persona tiene antecedentes penales. Se debe hacer constancia en el otorgamiento del pasaporte. O si acaso esos antecedentes penales indican que esa persona no está libre de causa, tiene proceso abierto, ahí sí. Pero en el caso de que esa persona no tiene causa abierta y que ya cumplió con la pena, sí se deben instalar, se deben expresar, se deben informar esos antecedentes dentro del pasaporte. Eso es lo que dice este decreto. Que en una primera etapa este nuevo procedimiento se circunscribirá a los ciudadanos que tramiten su pasaporte. Si cualquiera de nosotros tramita el pasaporte, esto se hace ante la Dirección Nacional de Identificación Civil, luego todo esto se comunica a la policía, a la Dirección Nacional de Policía Técnica, son tantos nombretes, viste, que yo tengo que revisar porque me olvido de las siglas de los nombres institucionales. Dirección Nacional de Identificación Civil le comunica a la Dirección Nacional de Policía Técnica. La Dirección Nacional de Policía Técnica le comunica también a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, Dirección de Policía Técnica, se comunican también con Interpol. Todo eso dice el 129, además. Se comunican con Interpol. Te lo digo así, parezco un relator argentino de la vieja escuela. Pues ya cansa esto. Ya al final me pongo un poco a hacer broma porque si no me aburro yo. Este trabajo empieza a resultar muy aburrido, porque en el país estamos hablando siempre lo mismo, siempre el mismo conventillo, hablando, dando vuelta a lo mismo, y del país no hablamos, ¿viste? Estamos todo el día ahora con esto. Un montón de pavotes dando vuelta con un fiscal, haciendo un show bárbaro. El fiscal Gómez que dice que ahora solicitó otro fiscal para que lo ayude a intensificar, precipitar más investigación fiscal sobre el caso Marcet. Bueno, todo, evidentemente, todos señales
que está dando esta Fiscalía General de la Nación, creada por los marxistas y que ahora está llevada a cabo, adelante, liderada por el almanuense de Jorge Díaz, es decir, todo el marxismo organizado contra el gobierno. Pero el gobierno que se quedó con esta herramienta del enemigo. Entonces está muy débil. Y no sé qué va a negociar cuando habla con Fernando Pereira y Mutis por el foro. Y el presidente que en su momento provocó este desenlace con el error terrible de sacar a Carolina H., que no tiene nada que ver. Porque no es la autoridad competente para emitir un pasaporte, autorizar o no. Es la vía correspondiente, simplemente, es la vía por la cual se comunican estas cosas y a través de la cual se viabiliza la publicidad de lo que pasó ante el consulado, desde Cancillería, consulado de ese país, y se le transmite a la autoridad de ese país que efectivamente se le otorga el pasaporte porque la Dirección Nacional de Identificación Civil más la Dirección Nacional de Policía Técnica en combinación, en comunicación con Interpol y con la justicia uruguaya, en este caso con el fiscalismo uruguayo, bueno, resuelven darle el pasaporte porque está ajustado a derecho, tomándose en cuenta que el ciudadano, en este caso Sebastián Marcet, con antecedentes penales, con sentencia condenatoria ya cumplida, sin, nuevos, sin nuevas causas penales, es un ciudadano que se encuentra en situación de libre y el Estado uruguayo le otorga el pasaporte, debe otorgar, y comunica todo eso que dice el decreto. Es simplemente eso. No pasó nada. No pasó nada. Bueno, vamos a una pausa. Recibiremos al diputado, el doctor Conrado Rodríguez. No sé si querrá agregar algo de esto. No sé, y vemos qué trae hoy como noticia, como novedad, para conversar con nosotros en este viernes de esta semana intensa, de un intenso y cargado conventillo a favor de la propaganda política, con esa retórica de la moral republicana que instaló el marxismo unificado desde el PIS-NTFA ya en campaña electoral ante un gobierno que en estas estrategias, en estas lides, gobernando con las herramientas del enemigo, se muestra amateur y muy débil. Vamos a una pausa.